Bueno, pues Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos esta noche. Háblanos a nuestro corazón, instrúyenos, prepáranos, danos ojos para ver, Señor. Danos oídos para oír y un corazón receptivo para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Al tema de este día, yo le he puesto muerto, pero aún mortífero. Y quiero que pienses lo siguiente. Imagínate que tú estuvieras en un bosque, siendo las 12 de la noche, y tu vestimenta es un short, una playerita y unas sandalias. Y una linterna en tu mano. Y de repente delante de ti te encuentras cara a cara con una serpiente venenosa. Qué difícil. ¿Qué harías? Piensa, ¿qué harías? Es un escenario muy difícil. Pero imaginemos que eres bien valiente y que matas a la serpiente, que la logras matar, la logras cazar, pero aún después de que tú le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo sigue moviéndose. Pero aún hay algo muy fuerte. Y quiero que lo comencemos a ver. Porque aquí en esta pequeña historia hay una verdad muy espiritual, una verdad que nos va a ayudar a derribar al enemigo o si caemos en sus garras vamos a ser destruidos. Y quiero que recuerdes, la Biblia nos habla de que Jesús sometió a la muerte, sometió a Satanás, derribó la enfermedad, pero aún dice la Escritura que todo el mundo espiritual y natural está bajo los pies de Jesucristo. Y si ahorita pensamos lo siguiente, si el cuerpo de la serpiente que tú mataste comenzara a retorcerse delante de ti, seguramente entrarías en angustia o en espanto, porque aun cuando ese cuerpo está a punto de morir, no está muerto. Pero aún hay algo más difícil. La cabeza de la serpiente que tú has degollado ya no tiene vida. Pero si por error alguien se tropezara con ella, aún los colmillos de esa serpiente tienen veneno y matan. Por eso le he puesto esta prédica, muerto, pero aún mortífero. Es decir, recuerda lo que dice la Escritura. Jesús espiritualmente, naturalmente, venció a Satanás, venció a la muerte y nos dio a nosotros el respaldo de ser más que vencedores. De acuerdo a la Escritura, la victoria en la cruz fue aplastante en contra de Satanás. La batalla se venció absolutamente. Jesús venció drásticamente sobre Satanás, sobre sus demonios, dice la Escritura, que fueron humillados públicamente. Y todo esto no sucedió hoy. Sucedió hace más de 2000 años. Y esto fue debido a la muerte, a la sepultura y al momento que Jesús resucita. Es decir, que Jesús quitó el poder de Satanás por medio de todo lo que él vivió. Pero hay un detalle todavía. Tú y yo aún no hemos llegado al cielo. Y Satanás todavía merodea la tierra. Su cuerpo está muerto, está vencido, pero aún es peligroso. Si estás viendo. Quiero que veamos nuestros enemigos, nuestros gigantes que hemos ido aprendiendo poco a poco. Todavía te quiero enseñar mucho de cosas que tú has estado viviendo para que las podamos derribar. Pero es necesario que comprendamos que aun cuando ya están vencidos, si tú y yo les damos lugar, nos pueden derribar. Piensa lo siguiente, si nosotros nos enredamos con algún pecado o con alguna influencia de idolatría o con cualquier cosa que venga del enemigo, seguramente esos colmillos de esa serpiente muerta pueden venir e inyectar veneno y va a traer dos consecuencias. Y una es que va a disminuir tu esperanza en Cristo. Y la otra es que la revelación que un día te dio el Señor
va a comenzar a debilitarse. Y quiero que veamos, en esto que te acabo de comentar, hay dos verdades espirituales. Y la primera es que en la cruz Jesús derribó a Satanás. Definitivamente tenemos victoria permanente. Pero también la cabeza de la serpiente sigue teniendo veneno. Y la Escritura nos dice que Satanás es la serpiente antigua. Es decir, me podrás decir, pues yo tengo la revelación, yo he comprendido que soy más que victorioso, pero aún hoy por la mañana sentía miedo, me sentía triste, me sentía señalado. Aún hay enfermedad, hay muchos conflictos. O aún en la mente de algunos puede haber un pensamiento como, pues la verdad es que justamente ayer caí otra vez en pecado. Y yo quiero darte una clave que el Señor me ha hecho ir comprendiendo poco a poco, y es que tenemos que sumergirnos en una verdad. Y esto tiene que cambiar tu manera de orar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos orando de manera errónea. Le estamos orando en el sentido de que le estamos dando más la victoria a Satanás y le estamos quitando el poder a Dios. Cuando tú le dices a Dios, por favor Dios, haz esto por mí, ayúdame aquí, bendíceme aquí, quiero decirte lo que estás orando. Estás diciendo a Jesús una vez más, Jesús, quiero que vuelvas a pasar por las calles de Jerusalén con esa cruz romana tan pesada sobre tu espalda, que vuelvas a recibir los latigazos, que vuelvan a ser tus manos traspasadas con clavos, que una lanza vuelva a pasar en tu pecho. ¿Por qué? Porque cada vez que le dices a Dios, ayúdame, cuídame, bendíceme, estás olvidando que Jesús ya murió por ti y te entregó todo. Es decir, que estás quitándole la victoria a Jesús y estás diciendo, mi enemigo me está destruyendo. En vez de que le digas, Jesús, en tu victoria está mi problema, yo lo dejo en tus manos. Tenemos que ir de una oración simple a una oración en victoria en Cristo. Porque en nuestra oración a veces está el problema. Y miren lo que dice la Escritura en el libro de Romanos. Capítulo 6, verso 9, la Escritura nos habla. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre de él. ¿Qué es esto? De acuerdo a la Escritura, Jesús murió una vez y para siempre. Y en esa muerte nos dio victoria permanente. ¿Alguien se alegra? Es decir, mis hermanos, la derrota del infierno, la derrota de la muerte fue totalmente concluida. Aun cuando tú te estás enfrentando a un gigante llamado enfermedad, un gigante llamado pecado, un gigante llamado Satanás, de acuerdo a la Escritura, tú eres más que vencedor y el enemigo está debajo de tus pies. Gracias a la victoria en la cruz. No por ti. Y quiero que hagas una reflexión. Este hecho que te estoy hablando, aún fue profetizado desde Adán y Eva. El Padre mismo maldijo a Satanás desde ese tiempo, miles de años antes de que Jesús naciera. Es decir, que Satanás, la muerte y toda especie de mal ya habían sido condenados. ¿Tú qué tienes que pelear con un enemigo derrotado? Estamos conectándonos, mis hermanos. Mira, la Escritura nos dice, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54, dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? Y en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
No sé a ti, pero a mí me sorprende. Porque muchos dicen, es que Diosito, no hay Diosito que valga. Jesús no es Diosito, Jesús no es un ídolo, Jesús no es uno más, Jesús no es frágil, Jesús no es indefenso, Jesús no es inofensivo. Dice la Escritura que Jesús tiene toda autoridad y Él se la delega a quien quiera porque es tan poderoso que le da su autoridad a los más pequeñitos. ¿Con qué propósito? Para aplastar el poder del pecado y de la muerte. Es decir, que eres más que vencedor. Aún en tu pequeñez y digas, es que no entiendo mucho. En tu no entiendo mucho eres más que vencedor. Otro verso que nos habla de la victoria aplastante de Jesús es Hebreos, capítulo 2, verso 14. La Escritura dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que todo poder infernal, todo hechizo, toda entrega, toda maldición, todo tipo de opresión, todo ataque, todo contraataque, ya fue derribado en la cruz del Calvario. ¿Por qué le damos lugar? Tenemos que ir completamente de la mucha información, de la mucha predicación a la revelación. Porque cuando algo te es revelado, nada puede apagarlo. Estamos juntos. Es decir, quiero volver a remarcar. Efectivamente, la serpiente fue aplastada, pero sus colmillos aún tienen veneno. Por eso la Escritura nos enseña a tener un tipo de actitud. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Piensa lo siguiente, muchas personas aman a Jesús, creen en Jesús, pero torpemente le siguen dando lugar al diablo. Por tanto, el diablo viene a atormentar. Es decir, imagínate que un cristiano sale al bosque, mata una serpiente y de repente se distrae y pisa la cabeza de la serpiente. Muere por envenenamiento de una serpiente muerta. Por eso la Escritura en el libro de Eclesiastés capítulo 10 verso 8 nos dice muy claramente lo siguiente. El que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Es decir, nosotros tenemos que comprender que tenemos un enemigo. Pero algo impresionante para nosotros como hijos de Dios es que hay una buena noticia, que nosotros como seguidores de Cristo no estamos indefensos. Y lo primero que tenemos que hacer es resistir al diablo, resistir la tentación. Segundo punto, echar mano de la palabra. Es tu mejor defensa. Y tercer punto, no pelear como las personas, sino pelear bajo la guía del Espíritu Santo. Y el punto más importante de este tema es apoyarnos totalmente, absolutamente, completamente en Jesucristo. Recordemos que Jesús es todopoderoso, es todo suficiente, es totalmente vencedor y no hay nada deficiente en Él. Aun cuando muchos piensan es que era pobre, es que era indefenso, claro que no. A Jesús no le falta nada. Piensa lo siguiente, Jesús siendo Dios se despojó de sí mismo sin tener como algo importante ser igual a Dios. ¡Qué impresión! Recuerda que Jesús es el que pelea la batalla por ti. Pero hay algo importante. El creyente tiene un problema. Y es que pensamos que podemos funcionar por nosotros mismos, que podemos depender de nosotros mismos.
Y he encontrado poco a poco el problema. Cuando éramos niños, no nos enseñaron a depender de Dios. Nos enseñaron a pedirle a nuestros padres, nos enseñaron a pelearnos, nos enseñaron a gritonearnos. Hicieron muchas cosas, excepto enseñarnos quién era Dios, excepto depender de Dios. Por eso hay muchas personas que creen en el Evangelio, que hablan del Evangelio, pero solo de labios para afuera. Es decir, vemos el conflicto venir y lo primero que hacemos es buscar solucionar nosotros mismos el problema. Y te lo digo bien fácil, cuando alguien viene y te insulta, por ahí hay un dicho que dicen, el orgullo es lo que me levanta. ¿Estás de acuerdo? En otros momentos tenemos tantos sentimientos de culpa o nos sentimos tan señalados por nuestro pasado que viene alguien que tú piensas que es más importante que tú y automáticamente te haces más pequeñito. Y la única manera de salir de esos conflictos es reconociendo que necesitamos un Salvador. ¿Qué es esto? El reconocer que necesitamos un Salvador no solamente es para un nuevo creyente, no, también para nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos de mucho conocimiento. Ya estamos llenos de muchas predicaciones. Estaba contando y en este año te he predicado cerca de 280 veces. Ahí lo tengo anotado. Medio ocioso el pastor, ¿verdad? Pero, ¿qué has hecho con toda esa información? Tenemos que ir de la mucha información a la revelación. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tratamos de depender de nosotros mismos en vez de darle lugar a Jesús. Imagínate lo siguiente, que Bill Gates, uno de los hombres más millonarios del mundo, llegara y te diera un cheque con fondos con un valor de $1,000 millones. Ahorita sí que. Podrías comprarte lo que quisieras, más de lo que quisieras, podrías hacer mucha obra social. Pero si no cobraras ese cheque nunca, si se lo enseñas a alguien, esa persona te va a decir, oye, eres millonario. Pero si nunca cobras ese cheque, la realidad es la siguiente. Ahora eres $1,000 millones más pobre. ¿Te conectas? Nunca cobraste tu premio o tu cheque o lo que te haya dado. Y es lo mismo que pasa con Jesús. Él viene cuando tú lo recibes en tu corazón como tu Señor, tu Salvador. En ese momento, de acuerdo a la Escritura, Él te da a manos llenas un sin límites de bendiciones. Y mira lo que dice la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice, te lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual que me pareció extraordinaria. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. ¡Qué impresión! Y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Presta atención. Todo lo que necesitamos. Ahí está tu cheque en blanco. Riquezas ilimitadas. Es decir, que cuando recibiste a Jesús en tu corazón, Él te dio todo el gozo, todo el valor, toda la sanidad, toda la bendición, toda la sabiduría que tú necesitarías, no solamente en un momento de desierto, sino para toda tu vida. Quiero que veamos lo siguiente. La manera en la que tú puedes cobrar ese cheque es dependiendo de Jesús. Van muchas predicaciones que te digo, hay que depender, hay que depender. Ok, hoy te animo a que cambies tu cheque aprendiendo a depender de Jesús. Sé que quizás no es muy fácil comprender esto porque todos nosotros estamos llenos de autosuficiencia.
llenos de orgullo. Nos sentimos fuertes, nos sentimos independientes. Es decir, que te quiero regalar una clave para que cambies tu cheque. Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que tenemos que ser renovados en nuestra mente. Tienes que cambiar tu mente. Mira, estas riquezas de las cuales te estoy hablando, el apóstol Pablo las llama de una manera que me parece impresionante, las llama como riquezas inescrutables. Y es como si tú y yo entráramos en este momento a una cueva sin límite, completamente larga, pero que estuviera llena de oro. Eso es inescrutable. Algo que nunca podrías explorar por completo, algo que no podrías calcular, algo que nunca llegarías al final de la investigación. Esas son las riquezas de Cristo. Son más allá de lo que tú piensas, más allá de lo que tú crees. Mira, tú y yo nos limitamos a decir que el Señor me bendiga con unos pesos. Dios no tiene dinero. Él es dueño del oro y de la plata, no de cosas torpes. ¿Estamos de acuerdo? A mí me impacta algo. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, creo que es el mejor ejemplo de las riquezas inescrutables. ¿Por qué? Porque cuando él declara eso, yo puedo ver un océano ilimitado del poder y de la capacidad de Dios habitando en mí, en ti, en cada hijo de Dios. Y eso es lo que provoca que alguien pueda ser transformado, que puedas ir de una persona neurótica, de una persona adicta, ahora ser una nueva criatura. Porque ese hecho es la evidencia de las riquezas inescrutables de Jesús en ti. Ese océano ilimitado habitando en ti. Y quizás ni siquiera hemos probado una pequeña gota de ese gran océano. Y quiero que nos enfoquemos hoy a la historia una vez más de David y de Goliat. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, dice lo siguiente, en el verso 50 al 51. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat. Fíjate, ponme toda tu atención. Corrió David contra Goliat. Goliat ya estaba muerto. Y se paró sobre Goliat. Le quita la espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como sin tener una espada. David venció al filisteo. Lo mató con solo una honda y una piedra. Ahora viene lo siguiente. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat. Bueno, eso ya te lo leí. Es decir, mis hermanos, David no tenía espada. Con un solo golpe derriba su gigante enemigo. Pero aquí está lo más impresionante, lo que a mí me llama la atención. Jesús ha preparado para ti la victoria más fuerte que puedas pensar en contra de tu enemigo. Dios viene y derriba a tu enemigo, Dios viene y somete a tu peor enemigo, tu peor gigante, pero a ti te da el privilegio de cortarle la cabeza teniendo en tu mano la evidencia de que Dios a ti te hace más que vencedor. Entiende, tú no peleaste la batalla, solo tomaste la corona. ¿Cuál es la evidencia de que Goliat está muerto? La cabeza en tu mano. Eso a ti te da la evidencia de que Cristo peleó una vez más por ti. Y aquí es donde hay algo que yo he ido descubriendo poco a poco. Goliat intimida al pueblo de Israel con su boca. Aprende ahora esto. ¿Cómo vas a intimidar tú a Satanás y lo vas a derribar? Con tu boca. Declarando, confesando tu pecado.
¿Por qué? Porque cuando confesamos nuestra debilidad, entonces mostramos una total dependencia de Dios. Y cuando tú declaras tu debilidad, viene todo el poder del Señor sobre de ti y alumbra la vida en Cristo en ti. Y ahí sucede todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese océano ilimitado de poder de Dios fluye en ti. Es decir, eso te da la evidencia de que dependes de Cristo. No de lo que puedes hacer. Una manera más en la que tú puedes aprender a vivir dependiendo es muy sencilla. Leyendo en voz alta, confesando en voz alta la Escritura. Es decir, que todo lo que yo te he dicho se resume en lo siguiente. El Señor viene a decirte a ti, es necesario que tú creas que Jesús es el único Mesías, es el único Dios verdadero, es el único que justifica al pecador. En Él es en el único que tendrás salvación, romperás tus cadenas, abrirás las puertas y Él callará toda mentira del enemigo. Y la mentira involucra la enfermedad. La mentira involucra la hechicería, la mentira involucra el dolor. Porque Dios es todo amor, todo compasión, todo poder. Y es necesario que comprendas que Él es tan perfecto que Él entregó a su Hijo único para darte vida a ti. ¿Cómo no te dará Él, juntamente con Cristo, todas las cosas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando se levante Goliat? Hablar de Jesús. Nada más. No tienes que pelear contra Él. Obviamente declarar su palabra en guerra, declarar su grandeza, la grandeza de Jesús, pero también confesar nuestra transgresión, declarar nuestro pecado, así como lo hicimos hace un rato mientras que orábamos. Todos los días lo debemos hacer, porque si tú y yo nos quedamos callados, nos pasará lo que dice el Salmo 32. Mientras callé, se secaron mis huesos. Para derribar a tu Goliat, lo único que tienes que hacer es someter a tu enemigo